7:29 en la mañana, gracias por la sintonía. Recuerden que aparte de nuestra señal abierta, ustedes también pueden seguirnos a través de www.radiomajestad.com e igualmente saludamos a quienes se unen a nuestra sintonía a través de la transmisión del Facebook Live por las fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Tenemos reportes de sintonía desde Londres, bueno, no está en Londres nuestro oyente, sino en Liverpool, nos escribió allá en Inglaterra, e igualmente nos enviaron un saludo desde Polonia. Miren ustedes, allá también los ecuatorianos que se encuentran allá. Godman Chalá nos había escrito un saludo desde Polonia, así que un abrazo a quienes se unen a nuestra sintonía. Vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo al señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que ya nos visita acá para hablar un poquito sobre los primeros 100 días de su gestión. ¿Cómo le va, vicepresidente? Bienvenido. Mauricio, buen día. Alexis, buen día. Permítame contarle que Godman Chalá es un deportista de alto rendimiento, mire usted, que nos está representando en el Mundial Masters en Polonia. Así que le enviamos un abrazo y suerte, Goodman, que todo salga bien en representación del Ecuador. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Usted que preguntara quién era. Sí, no sabía quién era Goodman, que nos envió un saludo. Él es atleta, se saltó alto. Le mandamos un fuerte abrazo y éxito, ¿verdad?, en sus entrenamientos. ¿Cómo llega Otto Sonnenholzner a los primeros 100 días de su gestión como segundo mandatario? Bueno, honrado de poder servir, contento con esa satisfacción que tiene uno cuando siente que ha cumplido con su trabajo, que ha logrado sus objetivos hasta el momento. Evidentemente 100 días es muy poco para lo mucho que hay que hacer en el Ecuador, pero en este corto tiempo creo que estamos con ese sentimiento de satisfacción de poder avanzar, a veces en el sector público y para quienes venimos del sector privado, y como digo yo soy un ciudadano que terminó en la política por cosas de la vida. Acepté este desafío porque es un gran desafío, pero es un desafío lleno de momentos que te honran, ¿no? De poder servir, de poder atender, de poder cumplir, de poder marcar una diferencia. Y eso para mí ha sido importante. Esperamos poder seguir con la misma tónica en adelante. Nuestra idea, nuestro lema es austeridad, trabajo y hacer que las cosas se cumplan, hacer que las cosas pasen. Normalmente en el sector público lo tradicional es que te encuentres con la traba, con la dificultad, con el problema, y nuestra intención es ser desde la vicepresidencia una especie de facilitadores de que las cosas positivas pasen, de lograr que las dificultades se superen y poder avanzar en beneficio del país. En los últimos días nuestro país ha soportado unos fuertes aguaceros, unas precipitaciones muy fuertes que han provocado también graves problemas en distintos lugares. Le hemos visto muy activo, acompañando a la directora del Servicio de Gestión de Riesgos, a la ministra Alexandra Ocles, vicepresidente. ¿Este acercamiento con la gente le hace bien a usted como mandatario y también al gobierno nacional? Bueno, primero le hace bien a la gente que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque además no es caridad ni es un favor, es una obligación atender a la ciudadanía, sobre todo cuando más nos necesita y también a quienes más nos necesitan. Nosotros recibimos la disposición del presidente de la República la semana pasada, porque el invierno había venido con bastante normalidad, salvo uno que otro caso puntual, pero las últimas 2 semanas en los ríos y en ciertos cantones de Guayas, algo en el Oro también, tuvimos una mala coincidencia. Quienes vivimos en la costa sabemos que la peor combinación es lluvia intensa con aguaje, porque el agua no tiene dónde irse, no baja. Si el río está digamos con marea alta, no hay nada que hacer. En las zonas de la sabana, en los ríos, se ha visto imágenes de ese problema, ¿no? Entonces nuestra obligación es llegar y coordinar las acciones, primero, que garanticen la seguridad de los ciudadanos, porque son zonas de alto riesgo en ese momento, sobre todo para niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, garantizar su seguridad, evacuarlos de las zonas de riesgo, atender su salud de forma inmediata y garantizar su alimentación, y que tengan un techo en buenas condiciones para poder estar hasta que podamos entrar en la siguiente etapa, que es la de su recuperación económica, poder recuperar sus cultivos, poder reconstruir sus casas, y en eso estamos trabajando ya. Estamos desarrollando el plan de atención posinvernal, que incluye, y esto es importante porque de nuevo quienes venimos de la costa sabemos que cuando las aguas bajan empiezan los problemas de salud, vienen los mosquitos, el dengue, la chikungunya. Entonces estamos activando campañas adicionales con el Ministerio de Salud, no solo de comunicación, porque son importantes también, sino también de acciones específicas para evitar que la temporada post-invernal nos pase una factura en materia de riesgos de salud de la gente. Pero sí, para mí es un honor, insisto, poder acompañar a esta gente. Quiero felicitar y a su vez llamar la atención a los gobiernos seccionales. Felicitar al de Quito,
porque en el tema del Pinar pudimos tener, desde lo que yo he vivido hasta ahora personalmente como vicepresidente, pudimos tener una coordinación adecuada en el puesto de mando unificado con el gobierno local. Pero es un tema que se pudo haber evitado antes, ¿no? Estas atenciones, se está haciendo un análisis, se ha pedido, porque yo no quiero entrar en especulación, Alexis. Yo creo que para poder hacer una afirmación de ese tipo, se merece un estudio técnico correcto del caudal, sobre todo, y la capacidad del canal de agua, que fue el que se desbordó, un canal de aguas lluvias en la parte alta de la zona del Pinar, y de su mantenimiento adecuado. Hemos pedido tanto a Riesgos como al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que haga un estudio de si el diseño del canal, que es un canal que tiene años, es el adecuado para los potenciales niveles de aguas que debe de drenar, y le hemos pedido también un registro del mantenimiento, que eso es responsabilidad municipal. Pero insisto, más allá de eso, que sí debemos encontrar responsables, más allá de eso, si es que los hay, es importante destacar que estas cosas, estas emergencias funcionan realmente bien cuando los gobiernos locales colaboran, cooperan y articulan. En muchos lugares a los que vamos los gobiernos locales no los vemos. Los ciudadanos se nos quejaron ahora en Vinces de que una vez que terminaron las elecciones ya no apareció nadie. Y eso es penoso. Un gobierno local o nacional está siempre donde se lo necesita, independientemente de sus intereses políticos. Ahora, usted justamente habla de las acciones fruto, digamos, de la temporada invernal, lo que hay que hacer después, y mencionaba la presencia de enfermedades infectocontagiosas fundamentalmente en la costa, pero, y aquí yo hago una reflexión, porque cuando el mes anterior, o a inicios de este mes, se tomó una decisión de austeridad en el sector público, que era la desvinculación de miles de servidores públicos, nosotros recibimos y leímos inclusive denuncias de gente que aseguraba que en el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, el SNEM, hubo desvinculaciones, y que frente a esas desvinculaciones de trabajadores, ¿cómo se va a garantizar, por ejemplo, el combate y la mitigación en las zonas de la costa? Primero, la orden y la disposición del señor presidente de la República fue que los desvinculados no pueden ser prestadores de servicios, si es que se los necesita. Si hay exceso, evidentemente, pues los excesos en el sector público tienen que ser corregidos. Ese tema se lo conversó ya con la ministra de Salud, y ella tiene que aplicar los correctivos, sobre todo en función de la temporada postinvernal. Pero yo insisto, vea, los recursos públicos, yo digo, siempre son sagrados. Yo vengo del sector privado, allá cada dólar cuenta, acá tiene que contar más. Nosotros tenemos que encontrar las formas de hacer con menos, siempre mucho más. Y sí se puede, la vicepresidencia de la República es un ejemplo de aquello. Nosotros hemos reducido el parque automotor de 50 a 14 vehículos, hemos reducido el rol de pagos, o el personal en 40%, devolvimos un edificio. Vea, cada dólar que yo libero como vicepresidente sirve para dar esos servicios que usted menciona, y así tienen que actuar todas las autoridades. Esa es la disposición del presidente de la República, porque insisto, los recursos públicos tienen que ser administrados con un respeto único. Son recursos que no son sino de todos los ciudadanos, y tenemos que entender que no se pueden desperdiciar, no se pueden despilfarrar. Esa época tiene que quedar atrás. Entonces uno estamos trabajando. Con esa explicación uno entendería que esas desvinculaciones no deberían afectar la planificación del trabajo para enfrentar la situación. Las desvinculaciones se dan donde creemos que hay exceso. Yo insisto, se pueden cometer errores, porque ocurre, es un Estado muy grande con cantidad importante de instituciones, y a veces se pierden a funcionarios de calidad. Pasa, yo eso lo tengo que reconocer. Pero lo que sí es real es que no se puede sostener el aparato del Estado en el tamaño que se recibió. No se puede, no es sostenible. Vamos a generar un problema mayor en el futuro cercano, no para los funcionarios públicos, sino para todo el país, el momento en que las finanzas públicas no puedan estabilizarse. Nosotros hemos logrado que el déficit fiscal baje del 8 al 3%, este año al 1,5%. Ojalá y podamos tener una estabilidad macroeconómica, resultado de la disciplina fiscal, que es totalmente necesaria, sobre todo en el modelo económico del Ecuador, que es un modelo dolarizado, que queremos además sostener y fortalecer, sobre todo en ese sentido, porque los dólares son limitados, tenemos que cuidarlos. Pero a futuro, sobre esas desvinculaciones que le plantea Fabricio, lo que se tiene que hacer es buscar los mecanismos y la forma de que esas personas se reintegren al campo laboral, quizás en el sector privado. Insisto, bueno, es que de eso se trata. Nosotros estamos haciendo una conversión del modelo económico del país. Este era un modelo que estaba sostenido en el gasto público. La gente estaba esperando a ver,
o si el Estado le da empleo, o qué le vendía al Estado. ¿Cuál es el modelo ahora? El modelo, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde se pretende apuntar? Los ecuatorianos no quieren caridad, no quieren paternalismo, no quieren caridad, quieren una oportunidad. Nosotros lo que estamos haciendo es generar un ambiente de oportunidades. Desde el más pequeño empresario que visitamos el día lunes en Cayambe, el día martes, perdón, en Cayambe, hasta la más grande empresa de este país que puede traer los millones de dólares que pueden ayudarnos a mover la aguja de la inversión. Tenemos buenas noticias, se duplicó la inversión extranjera directa en el Ecuador, pasamos de 800 millones a algo más de 1.400, casi se duplicó la inversión extranjera en el Ecuador en el 2018. El crecimiento económico fue mayor que el pronosticado por el mismo Banco Central, se acaba de actualizar el boletín. No fue 1.1, fue 1.4%. Es bueno, no es lo suficiente, nosotros tenemos que crecer mucho más, pero en eso estamos, trasladando el desarrollo de la economía al sector privado, para que el sector público se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es atender a los ciudadanos que necesitan una oportunidad en un ambiente de equidad, con su salud, con su educación gratuita de primer nivel, poder brindarles también a estos ciudadanos de nuestro país seguridad, una representación internacional decente y que dé resultados en cuanto a lo que debe de ser el rol de un gobierno central. Pero no puede ser un Estado que esté en todo, Fabricio, que quiere hacer todo, que tiene desde fábricas de uniformes hasta aerolíneas. ¿Y qué está haciendo el sector privado? Digamos, ¿se ha dialogado con el sector privado, se ha concordado con el sector privado para que la empresa privada pueda poner también su grano de arena y que pueda asumir parte de ese grupo de servidores públicos desvinculados? No, es que no son solo los servidores públicos desvinculados, también hay gente que está en el desempleo. Correcto, que no tiene trabajo, sí, es para todo desempleado, digamos, la condición del servidor público, que es un trabajo que tiene que ser, y la mayoría de las veces lo es, un trabajo decente, honesto, honrado, productivo, porque no hay que malinterpretar, no hay que satanizar ni al Estado ni al servidor público. Lo que necesitamos es generar condiciones para mayor generación de empleo. Y eso se da como lo estamos haciendo, entregando créditos directamente al pequeño productor. 1.000 millones de dólares estamos pronosticando poder entregar este año a través de Ban Ecuador, lo mismo a través de la Corporación Financiera Nacional. Necesitamos que ellos nos den el impulso que el país necesita, y no solo los empresarios nacionales, también los empresarios extranjeros que sienten que es un país que hoy sí les puede brindar garantías que les permitan generar un desarrollo sostenible en el país. Acabo de venir de Alemania, estuve allá 2 semanas a principios de este mes, me parece. En Sevilla y en Sevilla hice unas conferencias sobre los objetivos de desarrollo sostenible y luego estuve mayoritariamente en Alemania, por cierto, tratando también de dar un ejemplo de cómo se puede viajar a representar al Ecuador, sin comitivas, en vuelos comerciales, en hoteles clase turista, a costos muy bajos para el país, con resultados muy altos. No se necesita ir con 30 personas, no se necesita ir a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes con dinero público. Se puede dar un ejemplo también al país de cómo se puede hacer una representación digna, decente, respetable del Ecuador, honorable, que nos podamos sentir orgullosos todos, con resultados concretos. Pero vea, me siento con empresarios en Alemania. Tengo la facilidad que puedo hablar en el mismo idioma, que puedo comunicarme perfectamente, que conozco la cultura. Oiga, las expresiones de aprecio, de consideración a lo que el Ecuador está consiguiendo. Luego lo mismo en la parte política, me senté con cada uno de los bloques del Parlamento alemán. Todos publicaron en sus boletines de prensa la felicitación a la recuperación de la democracia y los esfuerzos que está haciendo el gobierno ecuatoriano. Hay compromisos de venir a invertir acá en el Ecuador. Por supuesto, y están viniendo ya a visitarnos y a conocer los proyectos específicos que tenemos. ¿En qué sectores? Desde la compañía férrea alemana que se llama la Deutsche Bahn, que tiene un interés en un proyecto puntual que todavía no hemos lanzado porque estamos esperando 2 oferentes más para poder hacer una licitación, hasta temas de energías renovables, inversiones normales también de empresas que en la cotidianidad del Ecuador pueden entrar en el mercado local y también generar nuevas exportaciones. El interés en el Ecuador es grande, ¿pero por qué? Porque estamos tocando y abriendo las puertas adecuadas, estamos haciendo los esfuerzos en los lugares donde tenemos complementariedad, estamos tocando las puertas de los países a los que les podemos vender, con los que podemos cooperar. No estamos perdiendo el tiempo, con todo el respeto a todos los demás países con los que tenemos buenas relaciones. ¿Qué debe esperar el país, señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner? ¿Qué debe esperar el país de la instrumentación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, debe esperar lo que venimos haciendo, que es, la gente cree que esto se hace porque el fondo lo exige, el tema de disciplina fiscal, no, esto se viene haciendo desde antes porque el país lo necesita. Pero también lo exige el fondo, ¿no? Pero es que vea, primero el fondo no viene ni ningún multilateral.
porque la gente habla mucho del fondo y aquí tenemos la mala costumbre de satanizar cosas buenas. Se satanizó por mucho tiempo el tema de los acuerdos comerciales, no sé si usted recuerda, los tratados de libre comercio. Oiga, los acuerdos comerciales son tan buenos o malos, depende de cómo se los negocie. Lo mismo el tema de los créditos, nadie le presta dinero a quien no puede pagar. Yo he sido, al igual que muchos de ustedes, beneficiario de un préstamo en algún momento. Uno lo primero que demuestra es su capacidad de repago, pues, ya sea proyectándola o al momento de la adquisición del crédito. Pero en todo caso lo que el Ecuador necesita, al margen del fondo, al margen del Banco Mundial, al margen del BID, al margen del FLAC, al margen de cualquier multilateral que en conjunto están prestándole al Ecuador más de 10.000 millones de dólares, lo que el Ecuador necesita es tener sus cuentas claras, necesita brindar estabilidad macrofiscal, hablar de disciplina fiscal, terminar con este concepto del despilfarro, del paternalismo excesivo, de las obras faraónicas que hoy ya sabemos dónde están y en qué estado. Necesitamos hablar de respeto, como se lo dije al inicio, a los recursos públicos, de una administración eficiente. Y el país no habló de eso por más de 10 años. Empezamos a hablar de esto en este gobierno. Por favor, ecuatorianos, comprendamos que esa es la sostenibilidad que el país necesita, que si hubiésemos sido responsables en la administración pública en el pasado, tuviésemos hoy reservas, no deudas, reservas, endeudamiento en otras condiciones. ¿Por qué nos prestan caro? Porque no teníamos cómo respaldar o garantizar la seguridad del prestamista. ¿Acaso que la gente presta de buena gente? ¿Usted ha conocido a alguien que le preste de buena gente? O se comprometía a petróleo para el pago. Entonces lo que necesitamos es salir de eso. Nos pide que le preguntemos a propósito del anuncio que hace de que una empresa férrea alemana va a venir acá, si esa empresa se va a encargar de la construcción del tren playero, que fue una oferta que hizo el presidente durante las fiestas de Guayaquil. Es un proyecto aparte, el tren playero. Este es otro proyecto que, insisto, es un proyecto importante, que no lo quiero lanzar hasta que no lo tengamos completo, porque necesitamos todavía la asesoría y la presencia de 2 o 3 empresas que nos permitan hacer una licitación. Pero es otro proyecto FER. No va a venir entonces a construir el tren playero. Esa empresa no, el tren playero avanza con 2 empresas que están interesadas, que es una empresa china y una empresa española. Pero sí se está trabajando en eso. Se está trabajando en eso, lo dirige el secretario particular del proyecto, el señor Roldán. ¿Cómo lee el vicepresidente de la República el resultado de las elecciones del domingo? Que pasamos de la polarización a la diversidad, que se dio un ejemplo al país de cuál debe de ser el rol de un gobierno en unas elecciones, que significa respetar el ambiente democrático al realmente ser el gobierno de un país y no de un partido, que no se han utilizado recursos públicos en beneficio o en perjuicio de ningún candidato. Yo creo que eso es público y notorio. Y perdón, alguien me decía, eso significa que ustedes no participan de las elecciones. El gobierno no participa de las elecciones. Los funcionarios públicos en su tiempo particular pueden hacer lo que quieran en materia de proselitismo político, pueden apoyar a un candidato o a otro. Eso yo creo que no es ningún problema. Tampoco ocurrió, pero alguien me decía, van a ser iguales en las elecciones presidenciales de 2021. Claro, yo decía, vean, es un gobierno que seguramente seguirá haciendo el buen trabajo que viene haciendo y podrá aspirar a lo que aspire el presidente de la República, pero ¿y si no aspira o alguien del gobierno es una opción? El gobierno tiene derecho a, no me refiero al gobierno, las autoridades del gobierno tienen derecho a su tiempo personal, con sus recursos, con su a hacer lo que quieran en materia electoral. Pero no podemos permitir, y esto sí es un mensaje a la ciudadanía, que se utilicen recursos públicos como se hizo en el pasado, creo que ha sido, y se sigue haciendo a nivel seccional. Porque esto debe de ser un ejemplo nacional, pero debe de servir para que la ciudadanía lo exija también a nivel seccional. Esto no es solo un tema de un gobierno central. No se puede permitir, porque ya quedó evidenciado que eso inclina la cancha a favor de alguien y da resultados que no son justos. En esta semana relativo, creo yo. No, pero a mí me parece que hablado del tema de Ambato. A mí me parece que son temas precisos, claro. Porque en esta semana nos lo decía Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil se encontró propaganda del municipio y a favor de una candidata en la estación del metro, en el registro civil municipal. Y por demás. eso yo le digo que esto no es un tema, ejemplo para todos. No, por eso le digo que no es un tema nacional, es un tema también a nivel seccional que ocurre. No te garantiza que vayas a ganar, como usted dice, puede ser que tú seas alcalde y pierdas, pero
sí genera un ambiente que contamina la participación democrática. Claro, que debe ser justa. estábamos revisando los resultados y, por ejemplo, de las 24 capitales de provincia, solo en 3 ganaron los alcaldes, digamos, se logró ganar la reelección. Pero hay quienes impulsan a sus candidatos también. Sí, de acuerdo. Oiga, vicepresidente, nos piden que le preguntemos cuál va a ser el rol que asuma una vez que se ha emitido este decreto 707, nombrándolo a usted, vicepresidente Otto Sonnenholzner, como el delegado permanente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Bueno, el que todos han visto, ¿no? Ha estado liderando, acompañando a la Secretaría Ocles y además autoridades que se involucran en una situación de riesgo, porque en una situación de riesgo, dependiendo del nivel, se involucran desde las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, MIES, Salud, riesgos, Senagua, a veces hay que garantizar el abastecimiento del agua segura. Entonces, es una coordinación amplia en un momento de riesgo como la que hemos tenido en estos días. Pero mi rol es liderar esa coordinación e insistir, y esto sí debo decirlo, e insistir en que los gobiernos locales también asuman su cuota de responsabilidad en estos temas, ¿no? Sí, de acuerdo en eso. Oiga, señor vicepresidente, nosotros hace 2 días tuvimos un diálogo con el expresidente Rafael Correa, crítico con la situación política y económica del país, y él configura un posible escenario de muerte cruzada. ¿Cómo ve Otto Sonnenholzner ese que es una visión de Correa que varios de sus cercanos también la sostienen y sobre lo cual en algún momento un segmento de la clase política está debatiendo? Un escenario de muerte cruzada debido a la inestabilidad política y económica del país. ¿Cómo le ve usted ese escenario? Pero la inestabilidad política, la que ellos quieren generar, es lo que ellos buscan. Está bien, si tienen derechos, si lo hacen legalmente, pueden hacerlo, pero los únicos que buscan la inestabilidad política aquí son ellos, que son quienes no sé por qué razones aspiran desestabilizar al Ecuador. No sé cuáles son las razones específicas que buscan, qué les preocupa, desconozco. Pero, vea, las leyes están ahí, los escenarios posibles están ahí. Yo lo que sí rechazo, y esto debo decirlo, es la canallada de publicar cosas privadas del presidente de la República. ¿Sabía las fotos que han circulado en estos días? Perdóneme, pero eso sí es una bajeza terrible. Son fotos que, claro, gracias a que nosotros sabemos quién es el presidente de la República, lo único que, después de que le hurgan en lo más íntimo de su vida, lo único que encuentran es que es un hombre de familia que quiere a su mujer y a sus hijas, y que su mujer y sus hijas lo quieren a él. Ese es el pecado ahora del presidente de la República. Yo sí quiero rechazar y solidarizarme con el presidente y su familia. Esto no puede permitirse en política. Entrar en la vida privada que no tiene nada que ver con su trabajo o con su representación como servidor público, perdónenme, es un hecho que no podemos permitir y debemos rechazar. Espionaje, porque se han circulado videos, audios, se está investigando, fotos. Se está investigando. Pero vea, lo único que ha podido corroborar la ciudadanía con toda esa filtración es que el presidente es un hombre de familia, nada más. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que, a ver, las fotos privadas de la gente son fotos privadas. Yo voy a lo de fondo. Yo creo que lo de fondo es otra cosa. Lo de fondo es esta necesidad de que se esclarezca la supuesta vinculación del señor presidente de la República y su entorno familiar respecto de una compañía extranjera, de una offshore. ¿Está suficientemente clara esa información? ¿Cómo lee el gobierno esta denuncia respecto de los denominados INA Papers? Para nosotros está claro, y no nos oponemos a ninguna investigación como gobierno. El presidente ha dicho, investiguen lo que quieran. Ahí está, ya inició la Asamblea Nacional en su Comisión de Fiscalización una investigación. Pero una polémica pero dicen que van a analizar los pero hay una polémica inicial, porque también hay que exigir que se respeten los derechos civiles y políticos del presidente de la República. Tampoco se puede permitir cualquier barrabasada, cualquier atropello, pues. Que hagan las cosas en derecho, institucionalmente, pero no permitamos un show mediático, que es lo que buscan. Yo por eso de eso, vea, lo único que hay que decir ahí es que se haga lo que en derecho se puede hacer, respetando siempre los derechos civiles y políticos del presidente de la República. Eso no, digo, le pregunto esto, vicepresidente, ¿no va en contradicción con lo sucedido el día de ayer? Es decir, el secretario anticorrupción presenta una denuncia en Fiscalía para que se investigue el tema del financiamiento de Venezuela y la fiscal dice que va a investigar y no a la Fundación de Correa, y la fiscal dice que no hay noticia crimen, pero yo no que puedo, estaba mal planteada la denuncia. Yo no puedo responder por los actos de la fiscalía, pero sí por el acto del secretario anticorrupción. Pero el secretario anticorrupción ha entregado una denuncia bien sustentada, con transferencias, con cuentas, ¿ya? Gente que, perdóneme, recibe dinero de un gobierno que todos sabemos que lo que más necesitan los venezolanos es ayuda. Hay 400.000 venezolanos en el Ecuador, entre los que están permanentemente y los que están transitando, y resulta que aquí hay gente que está dispuesta a recibir dinero de ellos.
perdóneme, más allá de si hay delito o no, porque eso es lo que se debe investigar. Aquí sí hay un tema ético y moral. Pero lo presentaron como un delito inicialmente. Luego le cambiaron el tema ético. Perdóneme, no, Fabricio, no. Nosotros no podemos acusar, sino entregarle información a la Fiscalía, y la Fiscalía es la que tiene que revisar. En eso de acuerdo. Yo no voy a decir que hay delito, y el gobierno no va a decir, yo no voy a decir que hay delito. Se pide que se investigue. Para que determine si hay un delito, y eso es lo correcto, de acuerdo. Y lo que se dijo desde el principio, que es lo que a mí personalmente sí me afecta, personalmente, es que uno no tenga, digamos, ojos para ver que hay ciudadanos venezolanos por centenas de miles que llegan todos los días al Ecuador y que necesitan justamente esos recursos, pues, que hoy nos cuestan a los ecuatorianos, lo hacemos con gusto porque es nuestra responsabilidad también atender a todos los seres humanos que lleguen a este país en alguna necesidad, pero hoy nos cuesta a los ecuatorianos tener un montón de dinero y resulta que a ellos no les importa. Claro, lamentablemente es así, ¿no? Ellos creen que ese es el modelo, que la gente tiene que seguir ese modelo y creen que eso es lo que hay que apoyar, y yo eso no lo comparto. No creo que el modelo de Venezuela sea el modelo a seguir, le soy sincero, Fabricio, creo que la mayoría de los ecuatorianos piensan igual que yo, pero eso tampoco justifica que porque tengas coincidencias ideológicas vas a recibir ese dinero. Quien publica la nota esta del laberinto offshore es Fernando Villavicencio, junto a Cristian Zurita. Él el otro día en un portal de noticias en internet decía que usted financió la campaña del presidente Moreno. Creo que vale que usted mismo sea quien haga esa aclaración. ¿Financió o no financió la campaña? Le aclaro rápidamente y le agradezco la pregunta. Quienes me conocen saben que eso no es verdad por dos razones. Primero, porque nunca me lo han pedido. Y segundo, porque sacarme $1 a mí es bien difícil. Así que no me digas que es vamos a preguntar a su equipo de trabajo si pone las empanadas. Vaya pregunte, ¿ya? Pero en todo caso. Así que le agradezco. Saludos a Fernando, pero creo que por ahí no vale. No, yo no le veo, nunca lo he visto, ni es mi amigo. Solo que vi esa entrevista y él... Claro, como hay un segmento de la prensa que siempre le da mucha... Yo no veo redes, yo ando trabajando, pero eso es así. Pero me da risa cuando me dicen, porque de verdad, yo soy una persona que con mis recursos personales y ahora con los públicos los manejo con mucha responsabilidad. También nos pidieron que le preguntemos a través de redes sociales, ¿qué opina usted de las ejecutorias del secretario Santiago Cuesta, ¿no? El vocabulario que utiliza, cómo se refiere a la prensa, llamar retrasados mentales a los periodistas y demás. Digo, no se aleja mucho de lo que hacía Correa, ¿no? Cuando se ha excedido se ha disculpado. Yo pienso que el presidente le ha pedido en sus ocasiones también que corrija y ha enmendado cuando así ha sido. Usted sabe cómo yo hablo, cómo yo me comporto, yo respondo por mí, ¿no? Usted siempre ha sido un caballero, desde el día que le conocimos en la posesión. Trato de serlo, trato de ser una persona responsable, me manejo este cargo y esta responsabilidad con mucha humildad, trato de transmitir eso también, e insisto porque lo voy a decir y cada día lo siento más, sobre todo cuando me he acercado tanto a la parte social del gobierno nacional. Ese es el fuerte del presidente de la República, su naturalidad con la que lleva la obra social, y eso para mí ha sido un gran aprendizaje y ha incrementado este honor que siento de ser parte. Vicepresidente, lo último en honor al tiempo, el gobierno luego de este proceso electoral va a impulsar, no sé si una modificación constitucional, un referéndum o algún otro tipo de camino respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, usted sabe que estamos pasando del diálogo al acuerdo nacional. El acuerdo nacional incluye, nuestro objetivo de acuerdo nacional incluye temas en materia de democracia e institucionalidad, y ahí tenemos que revisar junto con la ciudadanía, junto con demás actores políticos, esta situación que entiendo que ha sido una situación polémica, que conocemos que se está buscando una alternativa. ¿Usted tiene alguna posición en lo personal respecto de desaparecer o no, o modificar las atribuciones del Consejo de Participación? No quisiera en este momento contaminar esta discusión con mi opinión, yo la tengo evidentemente, pero quisiera que sea parte del lanzamiento del Acuerdo Nacional. ¿Podría haber una nueva consulta popular este año impulsada por el gobierno? No sé si este año, pero yo sí creo que cualquier proceso democrático o cualquier intención de cambio institucional relevante debe de ir a consulta popular, es mi visión. Una pregunta que también nos envían los oyentes a través de redes, vicepresidente, quieren saber si Otto Sonnenholzner está ahora mismo empezando una carrera política. ¿Qué va a pasar en el futuro del vicepresidente? Yo estoy aquí para cumplir los objetivos que me ha delegado el señor presidente de la República, lo haré de la mejor manera, estoy concentrado en ello y deseo profundamente que el gobierno nacional
que lidera el presidente de la República logre estos objetivos en un momento importante para el país, en un punto de inflexión para el país, en donde se ha recuperado libertades, en donde se ha fortalecido la democracia y en donde esperamos, y esa debe de ser la parte culminante o la parte determinante del gobierno, esperamos que logremos implementar un modelo económico que funcione en beneficio de los ciudadanos, que lo único que quieren es una oportunidad a través de un trabajo, a través de un emprendimiento. Y en eso yo trabajaré siempre, Alex. Vicepresidente, gracias por el tiempo, por esos minutos. Gracias. Esperamos que nos vuelva a visitar para seguir profundizando los temas de la gestión de Otto Sonnenholster. Muchas gracias. Gracias, un gusto haber estado con ustedes. Un saludo. Gracias, el señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, en nuestros micrófonos, 7:59.